El día de hoy les traigo un video que les pondrá los pelos de punta. Les voy a contar el top 5 de exorcismos más aterradores de la historia. Casos reales de personas que fueron poseídas por demonios y que tuvieron que pasar por rituales extremos para intentar liberarse de ellos. Algunos de estos casos son tan impactantes que incluso han inspirado a películas de terror. Pero lo que verán aquí no es ficción, es la pura verdad. Así que si son sensibles a estos temas, les recomiendo que dejen de ver este video ahora mismo y que tengan discreción, porque lo que van a escuchar puede alterar su sueño y su paz mental. Pero si son valientes y curiosos, los invito a que me acompañen en este viaje donde conoceremos las historias más escalofriantes de exorcismo que han ocurrido en el mundo. Sin más preámbulos, empecemos con el top 5 de exorcismos más aterradores de la historia. Número 5. Arnie T. Jane Johnson. Empezamos con el caso de Arnie T. Jane Johnson, un joven estadounidense que en el año 1981 le quitó la vida brutalmente a su casero, Alan Bono, con un cuchillo de cocina. ¿Qué lo llevó a él a cometer este crimen? Pues, según él, estaba poseído por el demonio. No era el único, su novia Debbie Glaxell y también su hermano menor David estaban siendo víctimas de la posesión. Todo comenzó cuando la familia Glaxell se mudó a una casa en Connecticut, donde David empezó a tener visiones de un hombre viejo que lo amenazaba y lo golpeaba. La familia recurrió a la iglesia católica, que envió a 2 sacerdotes y a 2 investigadores paranormales, Ed y Lorraine Warren, para realizar un exorcismo. Durante este ritual, David entró en trance y habló en lenguas, revelando que estaba poseído por 43 demonios. Arnie, que estaba presente, desafió a los demonios a que lo poseyeran a él en lugar de a David. Y así fue. Arnie empezó a actuar de forma extraña, a tener alucinaciones y a mostrar signos de violencia. El día de la Arnie y Davey fueron a almorzar con Alan Bono, que era el dueño de la pensión donde vivían. Bono, que estaba borracho, empezó a discutir con Arnie y lo provocó hasta que este lo apuñaló varias veces en el pecho. Arnie fue arrestado y juzgado por homicidio. Su abogado intentó alegar en la defensa que fue por posesión demoníaca, pero el juez no lo aceptó. Arnie fue declarado culpable y condenado a 10 años de prisión, de los cuales solo cumplió 5. Este caso fue el primero de la historia en Estados Unidos en el que se intentó usar la posesión demoníaca como excusa para un crimen. Además, este caso fue inspiración para la película El Conjuro, titulada El Diablo me hizo hacer. Número 4. Clara Germana Selle. Clara Germana Selle fue una joven sudafricana que vivió a principios del siglo XX y que fue víctima de una posesión demoníaca que la hizo famosa en todo el mundo. Clara era una huérfana que fue acogida por las monjas en la escuela de Santa Miguel, en Natal. Allí, Clara se sintió atraída por el ocultismo y, según algunos testimonios, hizo un pacto con el diablo, ofreciéndole su alma a cambio de poderes. Poco después, Clara empezó a manifestar signos de posesión, como hablar en idiomas que no conocía, tales como el francés, alemán, polaco e incluso lenguas muertas como el latín y griego. Llegó a tener una fuerza sobrehumana que le permitía levantar objetos pesados y lanzar a las personas por los aires, tener una aversión a los objetos sagrados como crucifijos, agua bendita y Biblias. También llegó a conocer los secretos y pecados de las personas que la rodeaban. Las monjas se asustaron y pidieron ayuda al padre Horner Erasmus, un sacerdote que se encargó de realizarle el exorcismo. El ritual duró 2 días y fue presenciado por más de 170 personas, que vieron cómo Clara se retorcía, gritaba, escupía y blasfemaba, mientras el sacerdote le ordenaba al demonio que saliera de ella. Según los testigos, Clara llegó a levitar sobre la cama y a mostrar en su cuerpo marcas de las 5 llagas de Cristo. Finalmente, el demonio fue expulsado
y Clara quedó libre de su influencia. El caso de Clara Germana Celi fue uno de los primeros en ser documentados por la prensa y que causó una gran conmoción en la sociedad de dicha época. Número 3. Michael Taylor. El caso de Michael Taylor es uno de los más sangrientos y macabros de la historia. Michael era un hombre de 31 años que vivía en Ossett, Inglaterra, con su esposa Christine y sus 5 hijos. Michael era un hombre tranquilo y religioso que asistía a un grupo de oración cristiana llamado el Grupo de la Luz Cristiana. Allí conoció a Mary Robinson, una mujer que decía tener el don de la sanación y que se convirtió en su amiga. Sin embargo, la relación entre Michael y Mary se volvió más íntima y Christine se enteró. Una noche, en una reunión del grupo, Christine acusó a Michael y a Mary de tener una aventura y los dos se enfurecieron. Michael atacó a Christine y Mary dijo que él estaba poseído por el diablo. El pastor del grupo, Peter Vincent, intentó calmar la situación y le dijo a Michael que debía someterse a un exorcismo. Michael aceptó y el pastor lo llevó a una iglesia, donde lo esperaban otros 3 sacerdotes. El exorcismo empezó a las 10 de la noche del 5 de octubre de 1974 y duró hasta las 8 de la mañana del día siguiente. Durante ese tiempo, Michael gritó, se contorsionó, escupió y mordió a los sacerdotes. Según ellos, Michael estaba poseído por 40 demonios, entre ellos los de la ira, el odio, la lujuria, el incesto, la blasfemia, la herejía y el Los sacerdotes lograron expulsar a 36 demonios, pero dijeron que quedaban 4, los cuales eran la locura, la violencia, la lepra y el perro. Estaban tan agotados que decidieron hacer una pausa y le dijeron a Michael que volviera a las 6 de la tarde para terminar el exorcismo. Le dieron unas pastillas para que se calmara y lo dejaron irse a su casa. Ese fue el peor error que pudieron cometer. Michael llegó a su casa y lo que hizo a continuación fue una atrocidad. Entró a la habitación donde dormía su esposa y la asesinó a golpes y a mordiscos. Le arrancó los ojos, la lengua, los dedos y la parte de su cara. Luego mató al perro de la familia de la misma forma. Después salió a la calle cubierto de sangre y gritó: "Soy el diablo". Los vecinos lo vieron y llamaron a la policía y lo arrestaron. Michael fue llevado a un hospital psiquiátrico donde se declaró inocente por demencia. Los sacerdotes que realizaron el exorcismo fueron criticados por su negligencia y su irresponsabilidad. El caso de Michael Taylor es uno de los más horribles y trágicos de la historia. Número 2. Roland Doe. El caso de Roland Doe es el nombre ficticio que se le dio a un niño estadounidense que en 1949 fue el protagonista de uno de los exorcismos más famosos de la historia y que inspiró la novela y la película El Exorcista. Roland era un chico de 14 años que vivía en Maryland y que tenía una relación muy cercana con su tía Harry, una mujer que practicaba el espiritismo y que le enseñó a usar la Ouija. Cuando Harry murió, Roland intentó contactar con ella a través de la Ouija y según él, logró hacerlo. Pero lo que no sabía era que también había abierto una puerta al mal. Roland empezó a experimentar fenómenos extraños como ruidos, objetos que se movían solos, arañazos en las paredes y en su cuerpo y cambios de personalidad. Sus padres, que eran luteranos, buscaron ayuda en la iglesia, pero no la encontraron. Entonces recurrieron a la iglesia católica y les asignó a un sacerdote, Edward Hughes, para que realizara un exorcismo. El primer intento del exorcismo fue en un hospital psiquiátrico, donde Roland se mostró violento y agresivo y logró romper una de las correas que lo sujetaban y cortar al sacerdote con un trozo de muelle. El exorcismo se suspendió y Roland fue trasladado a otro hospital, esta vez católico, en San Luis. Allí, 2 sacerdotes jesuitas, William
Bowder y Walter Halloran se hicieron cargo del caso. Durante varias semanas, los sacerdotes sometieron a Roland a intensas sesiones de exorcismo, en las que el niño hablaba en latín, escupía, orinaba y vomitaba, donde también se burlaba de los sacerdotes. El 18 de abril de 1949, después de más de 30 sesiones, los sacerdotes lograron liberar a Roland del demonio, que según ellos se identificó como el diablo en persona. Roland no recordaba nada de lo que había ocurrido y volvió a ser un niño normal. Se mudó con su familia a otro estado, se casó, tuvo hijos y nunca más volvió a sufrir de una posesión. Número 1. Anneliese Michel. El caso de Anneliese Michel es una joven alemana que en 1976 murió a causa de un exorcismo. Anneliese era una chica católica y devota que desde los 16 años empezó a sufrir convulsiones, alucinaciones, depresión y comportamientos violentos. Los médicos le diagnosticaron epilepsia y esquizofrenia. Le recetaron medicamentos que no le hicieron efecto. Anneliese creía que estaba poseída por el demonio y pidió ayuda a la iglesia. Después de mucho insistir, la iglesia accedió a realizarle un exorcismo bajo la supervisión de dos sacerdotes, Ernst Ahl y Arnold Renz. El exorcismo duró 10 meses, durante los cuales Anneliese fue sometida a 67 sesiones de 1 o 2 horas cada una, en las que le rezaban oraciones, se le mostraban crucifijos y se le rociaba agua bendita. Anneliese gritaba, blasfemaba, escupía, mordía, se golpeaba y se arrancaba el pelo. Según los exorcistas, Anneliese estaba poseída por 6 demonios: Lucifer, Judas Iscariote, Nerón, Caín, Hitler y Fleischmann, un sacerdote renegado del siglo XVI. Los exorcistas grabaron las sesiones y en la cinta se puede escuchar la voz de Anneliese, alterada y gutural, hablando en varios idiomas como latín, griego y alemán antiguo. Durante el exorcismo, Anneliese dejó de comer y de beber y perdió más de 30 kilos. El 1 de julio de 1976 murió de desnutrición y deshidratación, con solo 23 años. Su cuerpo estaba lleno de moretones, heridas y fracturas. Los exorcistas y los padres de Anneliese fueron acusados de homicidio por negligencias y condenados a 6 meses de cárcel y 3 años de libertad condicional. El caso de Anneliese inspiró a la película El exorcismo de Emily Rose. Y este fue el top del día de hoy. Espero les haya gustado y que hayan podido soportar estas historias tan escalofriantes. Y recuerden que si quieren ver más videos como este, pueden suscribirse a mi canal, darle like y compartirlo con sus amigos. Te lo agradecería muchísimo. Y ahora me despido, pero no sin antes decirte: duerme con un ojo abierto, porque nunca sabes cuándo el mal puede entrar en tu vida. Hasta la próxima.